Cartas del diablo a su sobrino. Carta número 4. Mi querido orugario, las inexpertas sugerencias que haces en tu última carta me indican que ya es hora de que te escriba detalladamente acerca del penoso tema de la oración. Te podías haber ahorrado el comentario de que mi consejo referente a las oraciones de tu paciente por su madre tuvo resultados particularmente desdichados. Ese no es el género de cosas que un sobrino debiera escribirle a su tío, ni un tentador subalterno al subsecretario de un departamento. Revela además un desagradable afán de eludir responsabilidades. Debes aprender a pagar tus propias meteduras de pata. Lo mejor, si es posible, es alejar totalmente al paciente de la intención de rezar en serio. Cuando el paciente, como tu hombre, es un adulto recién convertido al partido del enemigo, la mejor forma de lograrlo consiste en incitarle a recordar, o a creer que recuerda, lo parecidas a la forma de repetir las cosas de los loros que eran sus plegarias infantiles. Por reacción contra esto, se le puede convencer de que aspire a algo enteramente espontáneo, interior, informal y no codificado. Y esto supondrá de hecho para un principiante un gran esfuerzo, destinado a suscitar en sí mismo un estado de ánimo vagamente devoto, en el que no podrá producirse una verdadera concentración de la voluntad y de la inteligencia. Uno de sus poetas, Coleridge, escribió que él no rezaba moviendo los labios y arrodillado, sino que simplemente se ponía en situación de amar y se entregaba a un sentimiento implorante. Esa es exactamente la clase de oración que nos conviene, y como no tiene cierto parecido superficial con la oración del silencio que practican los que están muy adelantados en el servicio del enemigo, podemos engañar durante bastante tiempo a los pacientes listos y perezosos. Por lo menos se les puede convencer de que la posición corporal es irrelevante para rezar, ya que olvidan continuamente, y tú debes recordarlo siempre, que son animales y que lo que hagan sus cuerpos influye en sus almas. Es curioso que los mortales nos pinten siempre dándoles ideas, cuando en realidad nuestro trabajo más eficaz consiste en evitar que se les ocurran cosas. Si esto falla, debes de recurrir a una forma más sutil de desviar sus intenciones. Mientras estén pendientes del enemigo, estamos vencidos, pero hay formas de evitar que se ocupen de él. La más sencilla consiste en desviar su mirada de él hacia ellos mismos. Haz que se dediquen a contemplar sus propios méritos y que traten de suscitar en ellas, por obra de su propia voluntad, sentimientos o sensaciones. Cuando se propongan solicitar caridad del enemigo, haz que en vez de eso empiecen a tratar de suscitar sentimientos caritativos hacia ellos mismos y que no se den cuenta de que esto es lo que están haciendo. Si se proponen pedir valor, déjales que en realidad traten de sentirse valerosos. Cuando pretenden rezar para pedir perdón, déjales que traten de sentirse perdonados. Enséñenles a medir el valor de cada oración por su eficacia para provocar el sentimiento deseado, y no dejes que lleguen a sospechar hasta qué punto esa clase de éxitos o fracasos depende de que estén sanos o enfermos, frescos o cansados en ese momento. Pero claro está, el enemigo no permanecerá ocioso entre tanto. Siempre que alguien reza, existe el peligro de que él actúe inmediatamente, pues se muestra cínicamente indiferente hacia la dignidad de su posición y la nuestra, en tanto que espíritus puros, y permite de un modo realmente impúdico que los animales humanos arrodillados
lleguen a conocerse a sí mismos. Pero incluso si él vence tu primera tentativa de desviación, todavía contamos con un arma más sutil. Los humanos no parten de una percepción directa del enemigo como la que nosotros, desdichadamente, no podemos evitar. Nunca han experimentado esa horrible luminosidad, ese brillo abrasador e hiriente que constituye el fondo del sufrimiento permanente de nuestras vidas. Si contemplas la mente de tu paciente mientras reza, no verás eso. Si examinas el objeto al que dirige su atención, descubrirás que se trata de un objeto compuesto y que muchos de sus ingredientes son francamente ridículos. Imágenes procedentes de retratos del enemigo, tal como se apareció durante el deshonroso episodio conocido como la Encarnación. Otras más vagas, y puede que notablemente disparatadas y pueriles, asociadas con sus otras dos personas. Puede haber incluso elementos de aquello que el paciente adora y de las sensaciones físicas que lo acompañan, objetivados y atribuidos al objeto reverenciado. Se da algún caso en el que aquello que el paciente llama su Dios estaba localizado en realidad arriba y a la izquierda, en un rincón del techo de su dormitorio, o en su cabeza, o en un crucifijo colgado de la pared. Pero cualquiera que sea la naturaleza del objeto compuesto, debes hacer que el paciente siga dirigiendo a sus oraciones, aquello que él ha creado, no a la persona que le ha creado a él. Puedes animarle incluso al darle mucha importancia a la corrección y al perfeccionamiento de su objeto compuesto, y a tenerlo presente en su imaginación durante toda la oración, porque si llega a hacer la distinción, si alguna vez dirige sus oraciones conscientemente, no a lo que yo creo que sois, sino a lo que sabéis que sois, nuestra situación será por el momento desesperada. Una vez descartados todos sus pensamientos e imágenes, o si los conservados reconociendo plenamente su naturaleza puramente subjetiva, cuando el hombre se confía a la presencia real, externa e invisible que está con él allí, en la habitación, y que no puede conocer como ella le conoce a él. Bueno, entonces puede suceder cualquier cosa. Te será de ayuda para evitar esta situación, esta verdadera desnudez del alma en la oración, el hecho de que los humanos no la desean tanto como suponen. Se puede encontrar con más de lo que pedían. Tu cariñoso tío, Scrutopo. La cuarta carta. Muy interesante también, ¿eh? A ver, la cuarta carta escribe Scrutopo a Urugario, el tío al sobrino, y le dice: oye, que este se ha puesto a rezar, que tu cliente se ha puesto a rezar. ¿Cómo conseguimos apartarle de la oración? Hay que intentar apartar de la oración. Lógicamente el diablo tiene que intentar conseguirlo, ¿no? Entonces, consejos que le da. Mira, para empezar, tú intenta que le parezcan ridículas las plegarias infantiles. Esas plegarias infantiles que hemos aprendido, que recitamos de memoria, tú procura que eso le parezca ya una etapa superada del pasado, es algo infantil, y que él aspire a tener oraciones espontáneas, interiores, informales, no codificadas, lo cual obviamente pues será un terreno en el que pues será mucho más fácil que alguien sea vagamente devoto, porque mira, pues ya es algo más abstracto en el que puede ser más fácilmente tentado. Intentar imbuirle pues el pensamiento de que la oración adulta, la adulta, no la de niño, pues ya no es la que se hace moviendo los labios y arrodillándose, sino pues poniéndose en situación de amar, entregándose a un sentimiento sincero interior, ¿no? Es decir, jugando a la mística, cuando en realidad ni tan siquiera se ha iniciado en el camino de la oración. Porque claro,
intentar no jugar a la mística cuando uno está en primero de primaria, pues te puedes imaginar, ¿no? Pero el demonio obviamente dice, cuida, vete a por ello. Tú, que la gente juegue a la mística y se olvide de sus oraciones sencillas, humildes, que no se ponga de rodillas, que sea mucho más... Decir que bueno, las posturas corporales no tienen ninguna importancia, hombre, ¿qué es eso de arrodillarse? ¿Qué es eso de nada de hacer la señal de la cruz? Intenta que te sientas ridículo haciendo esas cosas, ¿sabes? Que te sientas ridículo. Que el orante no esté atento a Dios. Que no esté atento a Dios. Que sobre todo, que se centre en sus propios sentimientos y sensaciones. Que confunda orar con pensar consigo en sus cosas. Voy a pensar en mis cosas. ¿Qué es hacer oración? Pues eso, o sea, pensar en mis cosas interiores, ¿no? Pero no es hablar con un tú distinto, no. Oración es, pues, buscarme a mí mismo en mis cosas interiores, ¿no? Procurar sentimientos y sensaciones. Y así que piense que el valor de la oración está en haber conseguido el sentimiento deseado. Me he sentido en paz, me he sentido bien, me he sentido... Confundir la realidad con los sentimientos, vamos, es una estrategia recurrente. Que la gente confunda lo que es oración con buscar sentirse bien. Interesante, ¿eh? Esta forma de... Esta carta del diablo a su sobrino de cómo intentar confundirnos en la vida de oración. Y dice, y por último, tú procura sobre todo... Tú procura que ese que estás tentando se dirija, ya que se ha puesto a rezar y no tienes ahora mismo capacidad de evitar que rece, tú procura que se dirija a una imagen de Dios que él se ha creado, pero no al Dios que le ha creado a él, a una imagen de Dios subjetiva, hecha a su imagen y semejanza. O sea, que se dirija a eso, que no se ponga en presencia del Dios real, del Dios que se ha revelado en la Sagrada Escritura. Y termina la carta diciendo una frase impresionante, ¿no? Porque si alguna vez el que ora llega a dirigir su oración conscientemente, no al que yo creo que Dios es, sino al que Dios sabe quién es Dios, ¿no? Entonces el demonio está perdido. A ver, como alguien llegue a dirigir su oración, no a una imagen subjetiva que yo tengo de Dios, sino al Dios verdadero que se ha revelado en Jesucristo, ahí el demonio no tiene nada que hacer, ha perdido la partida. Por eso intentará siempre que confundamos la oración con la búsqueda de nosotros mismos. Bueno, decía que más sabe el diablo por viejo que por diablo.